En nuestro siguiente ejercicio, ahí tenemos, dice el problema que desde la escuela se observa la punta de la torre de la iglesia que tiene una altura de 30 metros. Bueno, vamos a ir anotando algunos de los datos que ya tenemos. Dice que la altura de la torre de la iglesia es de 30 metros. Bueno, aquí hemos representado pues la torre. Dice bajo un ángulo de 12 grados, es decir, alguien que observa, estaríamos hablando de que por acá está la escuela. Entonces, si desde aquí, desde esta parte, lo observamos, entonces estaríamos hablando que se observa la punta con una, que vamos a representarlo, con un ángulo de elevación con respecto a la horizontal, con un ángulo de 12 grados. Estaríamos observando de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un ángulo de 12 grados en esta parte, que ese es el ángulo con el que observamos hacia la parte más alta de la torre. Bien, y pues ya tenemos ahí representado nuestro problema de manera gráfica, y pues vamos ahora a tratar de encontrar lo que nos están preguntando. Dice calcular la distancia que hay desde la escuela, en este caso aquí, hacia la iglesia. ¿Qué distancia habrá? Entonces la distancia que nos preguntan es esta parte. Desde aquí, ¿qué distancia hay? Bien, y ahí conocemos nuestro ángulo, conocemos en este caso la altura de la torre, ¿qué representa esta altura de la torre en relación a nuestro ángulo? La altura de la torre, pues estaríamos hablando de que es el cateto opuesto, puesto que el ángulo de 90 grados se forma ahí. Entonces conocemos el cateto opuesto. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan el cateto adyacente. Bien, entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona al ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues estamos hablando de la función tangente, puesto que dice que tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, aquí no se relaciona y no involucra la hipotenusa. Bien, ahí está. Entonces, sustituyendo los datos que conocemos, diríamos que tangente de 12 grados es igual a cateto opuesto, que es 30, sobre cateto adyacente, que es x. Y ya está representado ahí esta fórmula que nos va a ayudar a encontrar ese resultado. ¿Cómo despejamos de aquí x? Observamos que está en la parte de abajo. Quedamos entonces que cuando está en la parte de abajo, podríamos hacer ahí un cambio nada más, es decir, pasa multiplicando y queda multiplicando, entonces pasa dividiendo. Entonces podremos pasar a esto. Diríamos entonces que x es igual a los 30 sobre tangente de 12 grados. De aquí llegaríamos al resultado que al hacer la división 30 entre tangente de 12, nos da 141.1 metros. Esta es la distancia que habrá entre la escuela y la iglesia donde se encuentra la torre. Bien, ahí está, ese sería el resultado al que estaríamos llegando de nuestro problema. En nuestro siguiente ejercicio hablamos de ahora una persona cuya altura es de 1.6 metros, observa la cúspide de una torre, bueno, ahí tenemos representado ya la torre, con un ángulo de elevación de 50 grados. Luego dice, si está a 9 metros de la base de la torre, ¿cuál es la altura de dicha torre? Bien, entonces nos habla de que es una torre. Esta persona que mide 1.6 metros está a 9 metros, es decir, está alejado 9 metros
de la base de esa torre. Entonces, tenemos hablando que por aquí podremos ver, por aquí está la persona. Bueno, vamos a representarlo así. Ahí estaría la persona que está observando la cúspide de la torre. Entonces, ahora el ángulo y su ángulo de elevación es de 50. El problema es que aquí, entonces, esta persona pues no está observándolo desde la parte de abajo. Es decir, no está al nivel del suelo. Tiene una altura, que esta altura dice que es de 1.6 metros. Entonces, aproximadamente a esa altura, es desde aquí es donde está observando. Entonces, vamos a ver que nuestro triángulo ahora cambia un poco, porque está observando desde aquí, quedaría así, ahí es donde está observando. ¿Cómo vamos a generar entonces el triángulo rectángulo? Y pues bueno, de manera horizontal, pues estaremos hablando que el nivel del suelo estamos teniendo esto. Entonces, estaría así. Ese sería horizontal. ¿Qué más tenemos? Y bueno, aquí observamos que bueno, no se trata ahora, no tenemos ahí un triángulo en sí ya formado, un triángulo rectángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, vamos a generarlo. Si trazamos a partir de donde está observando esta persona, si lo trazamos de manera horizontal, estaríamos viendo que hace pues algo así. Aquí estaría generándose un triángulo rectángulo, pero ahora no es al nivel del suelo. Se genera ese triángulo al nivel de donde está la persona, es decir, 1.6 metros más arriba. ¿Y qué nos preguntan? Lo que nos preguntan es la altura de la torre, es decir, la distancia desde la parte más alta al suelo. Esto es lo que nos pregunta. Bien, ¿cómo le haremos entonces? Si ahora tenemos ahí que pues nuestro triángulo se está formando en esta parte, ¿no? Aquí está. Bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar a partir de este triángulo rectángulo que se está formando aquí, pues vamos a encontrar esta distancia que le vamos a llamar A. Es decir, esta distancia lo vamos a calcular. Una vez que hayamos, y eso lo podemos hacer porque bueno, aquí nos falta poner un dato, dice que es un ángulo de elevación de 50 grados, es decir, este ángulo es de 50 grados, es el ángulo con el que está observando. Entonces, aquí vamos a trabajar con este triángulo, es decir, la parte de arriba. Y con eso podremos encontrar el valor que le puse A, que es desde aquí, desde donde está la altura de los ojos de la persona hacia la parte más alta. Una vez que tengamos esta distancia A, le vamos a agregar los 1.6, que ese es lo que tiene la altura de la persona, y ese es lo que nos estaría faltando para tener la altura completa de la torre. Bien, ese es el proceso que vamos a realizar. Ahora, bueno, regresamos aquí a este triángulo. Lo que tenemos es el ángulo. Otro dato que también por aquí nos está faltando, dice que está a 9 metros alejado de la base de la torre. Es decir, 9 metros es esto. Pero este 9 metros es el mismo que está aquí arriba en la parte horizontal. Es decir, también se miden 9 metros, ¿sí? Puesto que son paralelas y es la misma distancia. Ok, entonces ahora sí tenemos aquí un ángulo de 50 grados. Tenemos este cateto, ¿qué cateto representa los 50? Este es el cateto opuesto. Y esta horizontal, los 9, ¿qué cateto representa de los 50? Estamos hablando que es el cateto adyacente.
Entonces, pues lo que tenemos que hacer es buscar la función trigonométrica que nos relacione al ángulo, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Pero ya sabemos que es con tangente, puesto que tangente de un ángulo dice que es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y bien, sustituyendo los datos que tenemos hasta ahí, diríamos tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto, ¿quién es? A, sobre cateto adyacente, que es 9. Bien, ya tenemos sustituido los datos, pues nos vamos a despejar. ¿Qué está haciendo 9 con A? Este 9 con A está dividiendo, lo podemos pasar al otro lado multiplicando para que tengamos ya el valor de A, ¿sí? Entonces si está dividiendo, pasa multiplicando, queda entonces 9 por tangente de 50 grados, que es igual a A. Y de aquí, resolviendo esto, 9 por tangente de 50, directamente en la calculadora, nos estaría dando, vamos a ver, como resultado, pues es 10.7 metros. Ahí tenemos el valor de A, que es esta parte, que serían los 10.7 metros. Bien, pero todavía no termina hasta ahí de responder a la pregunta que nos hacen, que es ¿cuál es la altura de la torre completa? Lo que tenemos, los 10.7, es esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues a estos 10.7 sumarle pues lo que tiene la persona, que es 1.6 metros. Entonces, ahora sí, la altura de esa torre será 10.7 metros más 1.6 metros, que es lo que tiene la persona, y entonces da como resultado 12.3 metros. Este es el resultado que tiene pues esa torre. Ahí está, y así es como llegamos a nuestro resultado que nos preguntan.